Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Por favor, me van a confirmar si el audio se escucha correctamente y enseguidita también si la pantalla se logra visualizar. Bien, chicos, me confirman por favor si se logra escuchar correctamente el audio y visualizar la pantalla. Buenos días, Inge. Sí, se logra ver. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio, ¿no?, a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo del capítulo 5, ¿no? Hemos visto para el capítulo 5 ecuaciones de segundo grado y polinomios, en el cual ya hemos abarcado, ¿no?, lo que es la solución de una ecuación de segundo grado. Hemos visto también la función cuadrática. Y nos resta ver lo que es la parte de sistemas de ecuaciones cuadráticas y raíces de polinomios por división sintética. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a concluir con estas dos secciones. Y el día viernes vamos a ver las dudas y ejercicios que están planteados en su banco de preguntas. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, ¿no?, los capítulos que están contemplados del texto de referencia eran los capítulos 12 y 17, ¿no? El capítulo 12 está englobando toda esta parte, ¿ya? El capítulo 12 y el capítulo 17 es exclusivo para la última parte, para cálculo de raíces de un polinomio por división sintética. Sin embargo, para esta parte, para el 5.4, ustedes pueden recurrir al documento, o bueno, a la parte que ya hemos visto, ¿no ve? Cuando estábamos viendo factorización, hemos visto factorización por división sintética de polinomios, ¿no ve? Entonces, ahí ya hemos hecho parte de lo que nos va a servir para el cálculo de raíces por división sintética. Entonces, ustedes, para que vuelvan a recordar lo que se ha visto ahí, para que recuerden, perdón, entonces pueden ir a esa clase, ¿no?, al documento de esa clase y volver a ver qué cosas hemos remarcado, todo ello, ¿ya? Entonces, esto está en la clase que teníamos, en la clase número 6, ¿ya? En la clase número 6 hemos visto descomposición en factores de un polinomio. Entonces, ustedes van a la clase 6 y ahí van a ver a más detalle para que puedan recordar, ¿no?, esta partecita. Entonces, en la clase número 6 que tienen en su Classroom, ahí está. Entonces, una ayuda para esta parte, para el 5.4, es la clase 6. ¿Ya? Entonces, en la clase 6 está también esa parte. Bien, aclarado esto, continuamos. Bien, entonces tenemos sistema de ecuaciones cuadráticas. ¿Qué es un sistema de ecuación cuadrática? Simplemente van a ser sistemas donde en las ecuaciones que vamos a tener, que van a formar parte del sistema, van a estar variables elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces, también cuando tenemos sistemas podemos verlo geométricamente, hemos dicho, ¿no ve?, como intersecciones. Entonces, tenemos la siguiente observación. Dice, geométricamente, este tipo de sistemas de ecuaciones se generan cuando se intersectan. Puede ser una recta con una curva, y ya sea esta curva puede ser una circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, ¿no? Porque todas las ecuaciones, tanto de la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola, tienen tienen exponentes de grado 2. Entonces dice que cuando nosotros nos estamos encontrando con sistemas de ecuaciones de grado 2, entonces ahí aparecen intersecciones de ese tipo de figuras geométricas.
¿ya? O dos ecuaciones cuadráticas. La solución que satisface ambas ecuaciones son los puntos de intersección, ¿lo ve? Como habíamos dicho siempre. Sistemas de ecuaciones son intersecciones y los puntos donde se intersectan son las soluciones. Eso, ¿no ve? Entonces, lo mismo para ecuaciones cuadráticas. Se intersectan diferentes curvas o con curva con recta y las intersecciones son sistemas y los puntitos donde se intersectan son las soluciones del sistema. Entonces, dice, podemos nosotros también ver su modo de cálculo de solución de los diferentes sistemas que podemos encontrar. Por ejemplo, dice, tenemos, cuando tenemos una ecuación, perdón, un sistema de ecuaciones cuadrático lineal, dice. Procedimiento para la resolución de un sistema de ecuaciones cuadrático lineal con dos incógnitas. Es decir, nosotros vamos a tener un sistema donde una de las ecuaciones va a ser lineal, es decir, no va a haber exponentes de grado 2 o superior, y la otra va a ser una ecuación cuadrática. Ya, entonces en nuestro sistemita vamos a tener una ecuación lineal y una ecuación cuadrática. Obviamente la ecuación cuadrática puede estar arriba y la ecuación lineal abajo, que da lo mismo. ¿Lo ves? Dice, entonces nos da una serie de indicaciones para cuando nosotros tenemos ese tipo de ecuaciones. Entonces dice, para resolver, para hallar la solución de este tipo de sistemas de ecuaciones, ¿qué tenemos que hacer? Dice, de la ecuación lineal, despejar una incógnita. Entonces, de la ecuación lineal que tenemos, vamos a despejar una incógnita. Después dice, el valor de la incógnita que se ha despejado, vamos a sustituir en la misma incógnita de la ecuación cuadrática. Es decir, aquí vamos a despejar, por decir, la variable x. Entonces, vamos a reemplazar en vez de x en esta ecuación cuadrática lo que hemos despejado de la ecuación lineal. Y vamos a obtener una ecuación de segundo grado, dice, con una incógnita. Entonces, eso va a hacer, ese procedimiento va a hacer que nosotros obtengamos una ecuación cuadrática nada más con una incógnita. Después, dice, se obtienen las soluciones o raíces de la ecuación cuadrática que hemos hallado después de lo que hemos hecho. ¿Y luego qué? Luego estos se evalúan en el despeje obteniendo los puntos de intersección. Aquí vamos a hallar, después de la resolución en esta partecita, vamos a hallar seguramente dos raíces y vamos a obtener las otras raíces para las otras variables haciendo reemplace, ¿no? Entonces, primer caso donde tenemos ecuación lineal y ecuación cuadrática. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una ecuación cuadrática y una ecuación lineal. Entonces, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, ¿qué nos dice? Agarramos la ecuación lineal. En este caso, ¿cuál es la ecuación lineal? Esto, ¿no? Vamos a agarrar eso. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar una de las variables de aquí y vamos a reemplazar en la otra ecuación y vamos a hallar una ecuación de segundo grado, vamos a hallar sus soluciones y luego vamos a volver al reemplace para hallar los puntitos de la otra variable. Es decir, agarramos esta ecuación, dice, ¿no? Se despeja de la ecuación lineal es x más y menos 2 igual a 0, una de las incógnitas. En este caso, como vemos, podíamos haber despejado cualquiera, o x o y, porque está fácil, ¿no? Ver, de ambos sus coeficientes, tanto de x como de y, son 1. Entonces, en este caso, ha optado por despejar la variable x. Entonces, despejando la variable x de esta ecuación, ha obtenido que x es igual a 2 menos y, ¿no? Porque el menos 2 al otro lado se va con más 2, el más y al otro lado se va con menos y. Entonces, eso tiene. Después, ¿qué dice? Agarramos esta ecuación y reemplazamos en la ecuación cuadrática. Es decir, donde veamos x, vamos a reemplazar 2 menos y. A ver, aquí está la ecuación cuadrática, anotado. Y en vez de x, va a reemplazar 2 menos y. Entonces, aquí tenía x cuadrado. En vez de x, va a reemplazar 2 menos y va a tener 2 menos y al cuadrado. Más y cuadrado igual a 10. Y de aquí, ¿qué hace? Hace las diferentes operaciones que están involucradas aquí.
¿no? Aquí desarrolla este binomio, que sería 2 al cuadrado menos 2 por menos y, perdón, más 2 por menos y, que sería menos 4y, más y cuadrado, más y cuadrado, que este está bajando nomás de aquí. Y este 10 que está sumando en este lado de la igualdad, al otro lado lo ha llevado a restar, a fin de tener todo en un lado de la ecuación, ¿no? Para poder resolver como una ecuación de segundo grado. Ya después ha obtenido haciendo las sumas y restas respectivas, la ecuación 2y menos 4y menos 6 igual a 0. Pero ha visto que todos los coeficientes son múltiplos de 2, entonces ha dividido tanto la primera y la segunda parte de la ecuación por 2 y ha obtenido la ecuación y cuadrado menos 2y menos 3 igual a 0. Ya teniendo esta ecuación, tiene que es una ecuación de segundo grado en términos de la variable y factoriza, ¿no? Factorizando obtiene este producto de estos dos factores, de donde obtiene que las posibles soluciones, las posibles raíces para esta ecuación son que y valga 3 o que y valga 1. ¿No? Entonces ahí ya obtiene dos posibles valores para la variable y. ¿Y qué hace para obtener la variable x? Los valores para la variable x. Entonces, cuando y valga 3, vamos a tener un valor de x. Para cuando y valga menos 1, vamos a tener un valor de x. Entonces, lo reemplaza, ¿no? Entonces dice, si tenemos y igual a 3, ¿cuánto va a valer x? Entonces, si tenemos y igual a 3, reemplazamos aquí, en vez de y3, que sería 2 menos 3, que sería menos 1, ¿no ve? Si tenemos y igual a 3, entonces x, aquí está, x vale menos 1. Si y vale menos 1, en esta otra parte, aquí está, si y vale menos 1, x vale ¿cuánto? X va a valer 2 menos, en vez de y menos 1, que sería 2 menos menos 1, que sería 2 más 1, 3. ¿Ve? Entonces, si y vale menos 1, entonces x vale 3. Entonces, de esta primera parte obtiene un par ordenado. Si y vale 3, x vale menos 1. Aquí está. En las abscisas menos 1, ordenadas 3. Si y vale menos 1, x vale 3. Entonces, en las abscisas, aquí está 3 y aquí está menos 1. ¿No ve? Entonces, los puntos de intersección, los puntos solución, son estos dos puntos. Es decir, aquí tenemos claramente, ustedes ya han visto la circunferencia y esto es una circunferencia, ¿no ve? Esta circunferencia intersectándose con esta recta dice que se van a intersectar en estos dos puntos. Ya, entonces ustedes pueden, a manera de practicar incluso lo que ya han visto de la circunferencia, grafican la circunferencia, pueden verlo gráficamente, ¿no? Grafican una circunferencia de radio raíz de 10, lo grafican, está centrado en el origen y grafican luego la recta. ¿Verdad? La recta se dan dos puntitos y van a ver que realmente esta circunferencia en el plano cartesiano lo grafican y grafican esta recta, realmente se están cortando en estos dos puntos. Ya, entonces en este caso sí hay intersección. Entonces, ese es uno de los casos que se nos puede presentar. ¿No ve? Ecuación cuadrática y ecuación lineal. Entonces, despejamos una variable de la ecuación lineal y reemplazamos en la ecuación cuadrática, de donde vamos a obtener una ecuación de segundo grado y vamos a hallar las soluciones y luego vamos a volver al reemplace para hallar los pares ordenados que son solución del sistema. ¿No ve? Eso. Pero dice que también se nos pueden presentar otros casos, como por ejemplo el siguiente, cuando tenemos, dice, sistemas donde están implicadas en sus ecuaciones dos ecuaciones cuadráticas. Es decir, vamos a tener en el sistema una ecuación cuadrática con otra ecuación cuadrática.
Ya, es decir, vamos a tener dos ecuaciones cuadráticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice ahí. Dice, las dos ecuaciones se multiplican por un número de tal forma que al efectuar la suma de las ecuaciones equivalentes se elimina una de las incógnitas. Después dice, se resuelve la ecuación de segundo grado que se obtuvo en el punto anterior. Es decir, otra vez aquí, ¿no ve? Vamos a ir a volver a tener una ecuación de segundo grado. Para concluir, las raíces obtenidas se evalúan en alguna de las ecuaciones originales para obtener los puntos de intersección. Entonces, vamos a ver que esta parte, cuando nosotros tenemos cuadrática y cuadrática, podemos resolverlo considerando el método de suma-resta. Es decir, como por ejemplo en este caso. Ya, entonces aquí, valga la aclaración, tal vez podemos anotar uno de manera general, puede ser. Aquí, no sé, que tengamos x cuadrado más by cuadrado igual a c. Aquí que tengamos dx cuadrado más y cuadrado igual a f. Y entonces ecuaciones de este tipo. Estamos viendo aquí que al x cuadrado, el x cuadrado va a tener un coeficiente, el y cuadrado lo mismo. No estamos viendo que aquí están, por ejemplo, en literal, la multiplicación de x por y. ¿No ve? Entonces, de ese tipo nomás, porque vamos a ver en otro caso cuando vamos a ver términos con x y y. ¿Ya? Entonces, en este caso solo son ese tipo de ecuaciones. Como por ejemplo esta. Aquí está, ¿no ve? Tenemos ecuación cuadrática, ecuación cuadrática. En términos de x cuadrado y y cuadrado, ambas ecuaciones, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, nosotros vamos a elegir una de las variables, podemos elegir el x o el y vamos a multiplicar a una de las ecuaciones o a las dos, de modo que si nosotros realicemos la suma entre esas dos ecuaciones, se elimina una de las variables. Y ahí vamos a obtener nuevamente una ecuación de segundo grado que vamos a poder resolver y luego resolviendo vamos a poder hallar los puntos de intersección. Entonces, ¿qué dice? Al aplicar el método de reducción, que ya conocemos, o suma-resta, que también hemos visto con ese nombre, hacemos lo siguiente. Vamos a multiplicar por el número 3 a la segunda ecuación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Multiplicar por 3 a la segunda ecuación, es decir, que ha elegido la variable que va a desaparecer, va a ser la variable y, ¿no ven? Si nosotros vamos a multiplicar por 3 aquí, vamos a hacer que desaparezca al sumar esto la variable y. Entonces, eso es lo que ha hecho. ¿Ve? Ha dicho, voy a hacer desaparecer la variable y. ¿Podía hacer desaparecer la variable x? Sí, podía. Podía haber multiplicado por menos 3 a la ecuación número 1 y hacer la suma. ¿No? En este caso, veamos por el camino que ha ido. Ha multiplicado por 3 a la ecuación 2. Entonces, la ecuación 1 lo ha mantenido normal, x cuadrado más y cuadrado más 3y cuadrado igual a 31. La ecuación 2 le ha multiplicado por 3, es decir, aquí tendríamos 3 por x, 3 por 3x cuadrado, que sería 9x cuadrado, menos 3 por y cuadrado, que sería y cuadrado, igual a 3 por 3, que sería 9. ¿No? Y de aquí ha hecho la suma de esas dos ecuaciones, que son equivalentes, y aquí para las variables x ha obtenido 9x cuadrado más x cuadrado, que sería 10x cuadrado. Las variables y se ha simplificado, y los términos independientes, 31 más 9, 40. ¿No? Y he obtenido esta ecuación de segundo grado, 10x cuadrado igual a 40, de donde ha obtenido que x cuadrado es igual a 40 entre 10, que sería x cuadrado igual a 4. ¿Verdad? Lo que multiplica en este lado de la igualdad, al otro lado ha ido a dividir. De donde ha determinado que o x vale 2 o x vale menos 2. ¿No ve? Entonces aquí
podían haber optado por dos métodos, ¿no ve? O sacar raíces y ahí aparece el más menos 2, o hacer lo siguiente, ¿no ve? Lo que han aprendido igual. Esto es igual a x cuadrado menos 4, de donde tienen que es una diferencia de cuadrados, x menos 2, x más 2, igual a 0, de donde he obtenido que x es igual a 2 o que x es igual a menos 2. Luego, para cada valor, para x igual a 2, va a obtener un valor para y. Para x igual a menos 2, va a obtener otro valor para y. ¿No ve? Entonces tenemos, ¿qué pasa si x es igual a 2? ¿Sí? Si alguien quiere comentar o ver alguna cosa, está abierto siempre el micrófono, ¿está bien? Bien, entonces, si x vale 2, dice. Si x vale 2, reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones. En este caso, ¿qué ha hecho? De aquí, ¿no? Aquí ha despejado y. De aquí, ¿cuánto vale y? Y cuadrado, ya lo podemos hacer por pasos, vale 3x cuadrado menos 3, ¿no ves? De esta ecuación, este y cuadrado al otro lado se va con positivo, y este que está con positivo viene con negativo aquí, y se obtiene que y cuadrado es igual a 3x cuadrado menos 3. Después, ¿qué ha hecho? Ha sacado raíz, ¿no? Entonces, aquí obtiene que y es igual a más menos raíz de 3x cuadrado menos 3. Entonces, eso es lo que ha hecho. ¿No ve aquí? Aquí está. A pesar de que el signo todavía no ha hecho actuar, pero al final va a actuar. ¿No ve? Entonces, ¿aquí qué tiene? Si x vale 2, reemplazamos. Y vale igual a raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 3. Entonces, reemplazando en vez de x el 2, obtenemos dentro de la raíz 3 por 2 al cuadrado menos 3. Haciendo operaciones se tiene raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 más menos 3, que aquí lo mismo se tiene, ¿no ve? Más menos raíz cuadrada de 9, que sería raíz cuadrada de 9, 3, y aquí está el signo más menos. De aquí es lo que viene. Entonces, aquí he obtenido para x igual a 2, dos valores, ¿no ve? Y igual a 3 y igual a menos 3. Lo propio he hecho para cuando x vale menos 2, ha reemplazado igual en esta ecuación. En vez de x ha reemplazado el menos 2, ha hecho las operaciones respectivas y ha obtenido que si x vale menos 2, y vale raíz cuadrada de 9, más menos raíz cuadrada de 9. Es decir, y vale, cuando x vale menos 2, igual ha obtenido dos valores. O y vale 3 o y vale menos 3. Entonces, ha obtenido pares ordenados. Para esta parte ha obtenido el par ordenado 2, 3. Para esta parte el par ordenado 2 menos 3. Para esta parte, cuando x vale menos 2, ha obtenido el punto menos 2, 3 y el punto menos 2, menos 3. ¿No? Entonces, esos pares ordenados son finalmente lo que es la solución del sistema, ¿no? De la intersección de estas dos ecuaciones cuadráticas. Es decir, los puntos 2, 3, 2 menos 3, menos 2, 3, menos 2, menos 3. ¿No ve? Entonces, estas dos ecuaciones se están intersectando en esos puntos. Bien, entonces eso, el procedimiento para cuando tenemos ecuaciones, sistemas de ecuaciones de este tipo. ¿No ve? Cuadrática, cuadrática de este tipo. Que tenemos x cuadrado y y cuadrado con coeficientes en las dos.
¿De quién es su micrófono? Perdón. ¿Sí? ¿Puedes explicar lo último sobre x2 es igual a y3, y menos 3? Es que no entendí muy bien. ¿Cuál parte? ¿Esto? Sí, eso. Ya. Entonces, aquí, primero, ¿no ve? Hemos hallado x, el valor de x. ¿No ve? Hasta ahí está bien. Hemos hallado valores de x de estas dos ecuaciones, haciendo perder una de las variables. Hemos hallado dos posibles valores. Ahora nosotros queremos para estos valores que tenemos aquí, ¿cuánto valdrá y para cada uno de los valores? Porque vemos que en la ecuación, en el sistema, están implicadas tanto la variable x y y. Entonces yo para obtener cuánto valdrá y para cada una de estas, tengo que hacer un reemplace. ¿No ve? Veo, reemplazo x igual a 2 en cualquiera de las dos ecuaciones y obtengo los posibles valores para y. Entonces, ¿qué hago? Agarro uno de ellos, x igual a 2, y reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones para hallar el valor de y. En este caso, el más fácil era utilizar la segunda ecuación, de donde hemos despejado la variable y. Despejando la variable y, si quieren aquí pueden anotar o no con el signo, finalmente va a aparecer. ¿Ya? Entonces, pueden considerar y solamente como, aquí está considerando, 3x cuadrado menos 3. Entonces, tenemos este despeje de la ecuación 2. Entonces, ¿qué hacemos? Si x vale 2, reemplazo en vez de x el 2. Aquí está, ¿no? Tenemos raíz cuadrada de 3 por, en vez de x2 voy a tener, perdón, en vez de x voy a reemplazar 2 y voy a tener 2 al cuadrado menos 3. Esto va a ser igual a ¿qué? Raíz cuadrada de 12 menos 3. Raíz cuadrada de 12 menos 3 es raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 tiene como posibles soluciones más menos 3. Entonces, tal vez aquí puede haber esta confusión que les estoy diciendo, porque aquí no está anotando al sacar la raíz cuadrada estos signos. Entonces, ustedes ya pueden venir desde aquí, sino con los signos más menos, más menos, más menos, más menos, y van a obtener igual esta solución. Lo mismo hacen para cuando x vale menos 2. Aquí está, ¿no ve? Hemos hallado dos valores para x. Para x igual a 2 ya hemos visto que y puede valer 3 o menos 3. Para x igual a menos 2, haciendo el mismo procedimiento que para x igual a 2, obtenemos los posibles valores para y, que en este caso sale 3 o menos 3. Entonces, si x vale 2, tenemos dos caminos, que y valga 3 o que y valga menos 3. Entonces, si y vale 3, tenemos el par ordenado en las abscisas x, 2 en la ordenada y, 3. Un par ordenado. Si x vale 2, también tenemos la opción de que y valga menos 3. Entonces tenemos otro par ordenado para las x, 2 y para las y menos 3. Para el segundo, cuando x vale menos 2, igual hemos hallado dos posibles valores para y, el 3 y menos 3. Entonces, si x vale menos 2, tenemos dos pares ordenados. Uno con abscisa menos 2 y ordenada 3, y otro con abscisa menos 2 y ordenada menos 3. Entonces, esos puntitos que se ha hallado son la solución del sistema. Es decir, si nosotros graficáramos estas dos ecuaciones cuadráticas, vamos a obtener que se van a intersectar en estos 4 puntos. Bien. Eso sería. ¿De quién está prendido su micrófono? Por favor. Pueden hacer uso del micrófono y después deshabilitarlo, ¿ya? Para que no genere ese ruido de fondo que hay. Muy bien. Entonces, se nos pueden presentar ese tipo de ecuaciones, ya les he dicho. Cuadrática y cuadrática de ese tipo. Pero también se nos pueden presentar ecuaciones, sistemas de ecuaciones con ecuaciones cuadráticas, donde en sus variables vamos a tener multiplicación de las variables involucradas. Es decir, si está la variable x y y, vamos a obtener términos de multiplicaciones de ellos. X por y,
si nuestras variables están A y B, vamos a tener A por B, esas cosas, ¿ya? Por ejemplo, estoy hablándoles de ecuaciones de este tipo. Van a ser cuadráticas, sí, pero van a estar anotadas de este modo. Por ejemplo, ax cuadrado más bxy más c y cuadrado igual a d. X cuadrado más fxy más gy cuadrado igual a h. ¿Ya? Entonces vamos a ver que también se nos pueden presentar ecuaciones cuadráticas, sistemas de ecuaciones cuadráticas de este tipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a resolver cuando se nos presenten de este tipo las ecuaciones? Dice, las dos ecuaciones se multiplican por un número de tal forma que al efectuar la suma de las ecuaciones equivalentes se elimina el término independiente. Entonces, aquí dice, nos vamos a fijar en el término independiente. ¿Qué hemos dicho? El término independiente es aquel que no va a tener parte literal. En este caso, estas. ¿No? Entonces, para cuando tenemos ecuaciones de este tipo, nos vamos a fijar en estos, dice. Y vamos a multiplicar a las ecuaciones de modo que al sumar estas dos se eliminen esto, dice. Hacer una multiplicación tanto a la primera y a la segunda, de modo que estas dos, al sumarse estas dos ecuaciones, se eliminen, dice. Después del punto anterior se obtiene una ecuación cuadrática con dos incógnitas igualadas a 0, la cual se factoriza, dice. Entonces vamos a obtener después de hacer eso una ecuación de segundo grado que vamos a poder factorizar. Cada uno de los factores se iguala a 0 y se despeja una de las dos incógnitas, quedando una en función de la otra. ¿No? Entonces, ya teniendo ecuación cuadrática, se resuelve. Los despejes anteriores se sustituyen en cualquiera de las dos ecuaciones, en cualquiera de las ecuaciones, lo que genera una ecuación de segundo grado con una incógnita. Después se determinan las raíces de la ecuación de segundo grado y se evalúan en su respectiva igualdad obtenida en el paso 3. Finalmente se obtienen los puntos de intersección. Entonces, para ecuaciones de este tipo, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Ve? Aquí está. Tenemos, aquí ya no está en términos de x, y, pero eso no nos tiene que hacer asustar, ¿no ve? X, y, en este caso, es x es como si fuera el a y el y como si fuera el b. ¿No ve? Entonces, aquí está. Tenemos multiplicaciones de las dos variables. A, B, A, B. Entonces, dicen este tipo de sistemas, ¿qué hacemos? Nos fijamos en los términos independientes. Nos fijamos en el 15 y en el 9. Y multiplicamos por números, tanto a la primera y segunda ecuación, dependiendo, de modo que al hacer la suma de las dos ecuaciones, hagamos que desaparezcan los términos independientes. En este caso, multiplicamos por 3 a la primera ecuación y multiplicamos por menos 5 a la segunda ecuación para que obtengamos mismo número de término independiente con diferente signo. ¿No ven? Entonces aquí multiplica por 3 a la primera ecuación y obtiene 6a cuadrado menos 9ab más 3b cuadrado igual a 45. Y multiplica por menos 5 a la segunda ecuación. Menos 5 por a cuadrado más 10ab menos 5b cuadrado igual a menos 5 por por 9, que sería menos 45. Suma esas dos ecuaciones. Sumando esas dos ecuaciones desaparece el término independiente y tiene una ecuación de segundo grado igualada a 0. Después, ¿qué hace? Resuelve la ecuación, factoriza la ecuación considerando a una de las variables como variable base. En este caso ha optado por decir, voy a tomar como mi variable base el a y el b va a ser como si fuera una constante cualquiera. Entonces tenía a cuadrado más ab menos 2b cuadrado.
y factorizando ha obtenido que esta suma puede expresarse como multiplicación de estos dos factores. A más 2b multiplicado por a menos b, de donde ha obtenido la variable a en términos de b, a igual a menos 2b, y ha obtenido, por otro lado, a igual a b. ¿No ve? Entonces ha obtenido esos dos valores. Después de ello, ¿qué ha hecho? Sustituir en la segunda ecuación la variable que ha obtenido aquí, a, ¿no ve qué? A va a sustituir en la segunda ecuación. Aquí está, en esta ecuación. Entonces, esta es la ecuación 1, la ecuación 2. Entonces, podía haber reemplazado en cualquiera, ha visto que es más fácil reemplazar en la segunda ecuación, entonces ha reemplazado la variable a en la segunda ecuación. Reemplazando la variable a en la segunda ecuación, ha obtenido nueva ecuación, ya no en términos de a, sino solamente en términos de b. Aquí reemplazando el a que teníamos en términos de b, vamos a tener netamente una ecuación en términos de b, una ecuación cuadrática en términos de b, como está aquí. ¿Ve? Ha reemplazado en vez de a el 2b, que sería menos 2b al cuadrado, porque tenía al cuadrado, menos 2 por a, en este caso a está reemplazando en vez de a menos 2, y el b se queda nada más b cuadrado igual a 9. De ahí, haciendo las respectivas operaciones, simplificaciones, sumas, restas, ha obtenido 9b cuadrado igual a 9. Es decir, b cuadrado va a ser igual a 1. Es decir, b va a tomar los posibles valores 1 o menos 1. Entonces, hasta aquí ya obtiene el valor numérico para una de las variables, b. Luego, no solo tiene el caso de que a es igual a menos b, ¿no ve? También ha obtenido que a era igual a b. En ese caso, lo propio, reemplaza en la segunda ecuación. En vez de a, va a reemplazar la variable b. Entonces, en este caso va a tener a cuadrado, en vez de a cuadrado, tendría que reemplazar por b, entonces sería b cuadrado. Menos 2 por, en vez de ab, aquí está, 2 por b, nomás se queda, más b cuadrado, igual a 9. ¿De dónde ha obtenido qué? Haciendo las respectivas sumas, restas, simplificaciones. En este caso obtiene para la primera parte de la igualdad 0, para la segunda 9. Entonces ve aquí una inconsistencia. No puede ser. 0 no es igual a 9. ¿Ve? Entonces este segundo valor que genera una inconsistencia no va a ser solución, no va a generar soluciones. ¿Ve? Entonces a igual a b descartamos. Descartamos a igual a b porque nos genera una inconsistencia. Si nos hubiese generado una igualdad o nos hubiera llevado a cosas lógicas, seguíamos. Podíamos haberlo considerado, pero en este caso lo descartamos porque nos genera una inconsistencia. Entonces nos quedamos con b igual a más menos 1, es decir, b igual a 1 o b igual a menos 1. Y obtenemos los posibles valores para a, considerando esos valores. Entonces, vamos a calcular los valores de A y C sustituyendo, por un lado, b igual a 1, por otro lado, b igual a menos 1. Entonces, agarramos la ecuación. ¿Qué ecuación? Esta ecuación está agarrando aquí. ¿Ve? Aquí está. Agarra esta ecuación que tiene en términos de A y B y despeja. De esta ecuación, bueno, aquí ya tiene despejado. A igual a menos 2b. A igual a menos 2b, utiliza para reemplazar b igual a 1 y b igual a menos 1. Si b es igual a 1, entonces obtenemos el valor de a, que sería a menos 2 por 1, que sería menos 2. Entonces aquí tenemos, si b vale 1, entonces a vale menos 2 por 1, que sería menos 2. Por otro lado, si b vale menos 1, entonces tiene que a vale menos 2 por menos 1, que sería 2. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué obtiene?
Para aquí obtiene un par ordenado. Para aquí obtiene otro par ordenado. En este caso, las abscisas están considerando lo que son las variables A y las ordenadas lo que son la variable B. Entonces, aquí el par ordenado. Abscisa, A, ¿quién es? A vale menos 2 y ordenada 1. Aquí, abscisa, ¿quién es? 2 y ordenada menos 1. ¿No? Y obtenemos lo que es la solución del sistema de ecuaciones como ejemplo de este tipo de sistema de ecuaciones cuadráticas. ¿Ve? Cuando se nos presenta sistemas cuadráticos mixtos. Entonces, se nos pueden presentar esos tres tipos de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones cuadráticas para resolver. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo netamente sistemas de dos ecuaciones cuadráticas. ¿Ve? Y estamos viendo con dos incógnitas. Entonces, recapitulando, se nos pueden presentar ecuaciones cuadráticas considerando una ecuación cuadrática y otra ecuación lineal en el sistema, como por ejemplo este caso. ¿Ve? Entonces, tal vez aquí podríamos anotarlo también. No, así no es. Entonces, cuadrática y lineal, ¿qué hacemos? Despejamos de la lineal una de las variables y lo vamos a reemplazar en la otra ecuación y obtenemos una ecuación de segundo grado de donde despejamos, hallamos las soluciones y luego reemplazamos nuevamente en cualquiera de las dos, pero nos conviene en la lineal para hallar los otros valores. Y al final obtenemos pares ordenados, que son solución de la intersección. Cuando se nos presenta ecuación cuadrática y cuadrática, pero de este tipo, ¿qué hacemos? Utilizamos el método de suma, resta o reducción para hacer desaparecer una de las variables. En este caso, cualquiera de las dos se elige y se multiplica tanto la primera, segunda ecuación para hacer desaparecer una de las variables, desaparece y se obtiene una ecuación de segundo grado en una variable, desarrolla, halla sus raíces y nuevamente vuelve al reemplace para obtener la solución final, que también van a ser pares ordenados. Y por último, cuando se les presenta ecuaciones de este tipo, cuadrática y cuadrática, pero que tiene multiplicaciones de las dos variables en alguno de sus términos. En ese caso, ¿qué hace? Se fija en los términos independientes y hace que suma, ¿no?, las dos ecuaciones, pero antes lo multiplica por determinados números, de modo que los términos independientes, que el término independiente, al sumarse uno con el otro, desaparezca, ¿no? Como en este caso. De ahí resuelve la ecuación de segundo grado que tiene, considerando como constantes una de las variables. En este caso elige cualquiera, en este caso he elegido el b, por ejemplo, y ha obtenido la solución, ha obtenido la factorización primero y luego la solución de esta ecuación de segundo grado, considerando como variable principal la variable a, ¿no? Y ha obtenido una solución en términos de la variable b, después ha ido a reemplazar esas soluciones obtenidas en términos de b para hallar la variable a, y finalmente, si es que hay pasos donde se descarta alguna solución, se descarta, si no, se continúa. Y pues con las soluciones que no han sido descartadas se halla finalmente la solución final, que igual, ¿no?, son pares ordenados. Entonces, cuando hay intersección, siempre son pares ordenados, ¿no ve? Entonces, soluciones de sistemas de ecuaciones siempre son pares ordenados. Entonces, si es que existe solución, son pares ordenados. Porque puede que no exista solución, ¿no ve? Porque puede que haya, no sé, una circunferencia y una recta por aquí abajo, entonces obviamente en ese caso no va a haber solución. Pero en el caso de que haya soluciones, se tiene puntos, pares ordenados. Entonces, eso con relación a lo que son los sistemas de ecuaciones cuadráticas. Se nos pueden presentar de esos tres tipos.
Bien, continuando, ¿sí? Una pregunta, ¿de cómo sacaste el 3 y el -5 para multiplicar? El 3 y el -5. Se saca, ¿no? Aquí pueden sacar, pueden utilizar el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, todas esas cosas que han aprendido, pueden utilizar. Por ejemplo, en este caso tenemos el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de estos dos números? ¿3? El mínimo común múltiplo. ¿Cómo hallamos mínimo común múltiplo? Agarramos los dos números y calculamos, ¿no? Sus divisores comunes y no comunes. En este caso, empezamos por el primo más pequeño, ¿no? El 2, pero el 2 no tienen en común ninguno, entonces el siguiente primo. El 3. Terceras de 15, 5. Terceras de 9, 3. Continuamos. ¿Seguirá siendo divisible alguno de ellos por 3? Sí, este. Terceras de 3, 1. Terceras de 5 no hay, entonces lo anotamos nomás. Después, ¿qué más? Quintas. Quintas de 5, 1. Quintas de 1 no hay, lo anotamos nomás. ¿Cuánto es 3 por 3 por 5? 45. 45. Entonces, calculamos, ¿no? Lo que es el mínimo común múltiplo. Y hacemos la multiplicación de modo que obtengamos ese número, ese mínimo común múltiplo. Porque aquí podríamos haberlo hecho también multiplicando a la primera ecuación por 9 y a la segunda por 15. Podríamos haber hecho eso, pero nos va a generar números más grandes. Entonces, calculamos el mínimo común múltiplo, 45, y vamos a multiplicar al 15 de modo que obtengamos 45. ¿Por qué número voy a multiplicar al 15 para obtener 45? Por 3. ¿Ve? Después, ¿por qué número voy a multiplicar al 9 para tener 45? Por 5. En este caso, como queremos menos 45, por menos 5. ¿Ve? Entonces, aquí estos numeritos son el mínimo común múltiplo de estos números de aquí. Entonces, pueden ayudarse de esas cosas que ya saben, a fin de que, ¿aquí en qué nos está ayudando eso? Aquí nos está ayudando para no tener en los coeficientes números muy grandes. ¿Lo ve? Para eso nomás nos está sirviendo. Pero si es que, por decir, no quieren recurrir a este paso, pueden optar también por lo que les he dicho, es decir, multiplicar a esta ecuación por 9 y multiplicar a la ecuación 2 por menos 15. ¿No ve? Igual van a obtener al final dos números de términos independientes que van a poder simplificar. Esta partecita solo nos está ayudando para no tener números demasiado grandes, porque si ustedes multiplican al 15 por 9 van a tener un número grande, y aquí van a tener números grandes, y aquí van a multiplicar por 15 y van a tener números grandes también. Entonces, ven que toda la teoría vista, todas las cosas que se ha visto en un inicio, incluso una vez, esta parte se ha visto. Entonces, eso sirve también para hacer los pasos, las respectivas operaciones en algunos problemas más ligeros. Bien, entonces aquí estamos, mínimo común múltiplo, ¿no? Esto. Bien, eso entonces con relación a lo que son los sistemas de ecuaciones cuadráticas. Ahora bien, vamos a pasar. ¿Ahí tienen alguna duda o comentario más sobre sistemas?
Bien, si no, entonces pasamos a la última parte del capítulo 5, que es raíces de polinomios por división sintética. Ya, entonces aquí volvemos a hablar de solamente una ecuación. Ya no vamos a ver sistemas. Aquí vamos a ver solamente una ecuación. Pero ya no vamos a ver ecuaciones de grado 1, de grado 2. Vamos a ver ecuaciones de grado superior a 2 que involucren una sola variable. Entonces, cuando nosotros hablamos de un polinomio, entonces cuando nosotros hablamos de polinomios, entonces estamos hablando de expresiones de este tipo, ¿no? Generalmente se lo denota como P de X, es un polinomio, y sus coeficientes, sus términos, sus elementos se los denota de este modo. Más AN-1, XN-1 más A0. Bueno, podemos poner antes de eso A1 por X más A0. Entonces, polinomios son considerando siempre una variable, en este caso la variable X, obviamente puede tomar otra anotación literal, pero generalmente consideramos en términos de la variable X, ¿no? Entonces los polinomios son sumas, restas de términos de este tipo. Por ejemplo, podemos tener el polinomio 3x cubo más x cuadrado más 2. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el grado, que sería el n, en este caso es 3. El coeficiente del grado mayor, es decir, el coeficiente de x al cubo es 3. En este caso estamos viendo que el polinomio es de este tipo, ¿no ves? Si lo quisiéramos anotar de manera general, este es el polinomio A3x cubo más A2x cuadrado más A1 por X más A0. ¿Lo ven? Entonces, en nuestro ejemplito, para nuestro ejemplito, A3 vale 3, A2 vale 1, A1 vale ¿cuánto? 0, ¿no ve? Porque no tiene acompañante para el X. Y A0 vale 2 para nuestro ejemplito. Ven nuestro ejemplo. Entonces, polinomios son solamente expresiones de este tipo. Podemos darnos una infinidad de ejemplos también. ¿No ve? A veces no anotan como P de X, anotan como otra letra, como aquí abajo. Entonces podemos tener f de x como polinomio igual. No sé, otro ejemplo. 18x quinta más 2x cubo más x más 20. Es otro ejemplo de polinomio. Eso con relación a polinomios. Ahora bien, también tenemos otra parte que nos interesa, más aquí adelante vamos a utilizar también, es la evaluación de diferentes valores en el polinomio. Es decir, nosotros cuando reemplazamos diferentes valores a la variable que está en nuestro polinomio, vemos que da, por ejemplo, si yo reemplazo x igual a 5, por decir, reemplazo en vez de x5 en todo donde aparezca x, eso es una manera de evaluar la función, evaluar el polinomio. Entonces, cuando nosotros evaluamos el polinomio en diferentes puntos, es solamente reemplazar en vez de la variable el punto que estoy evaluando. ¿Y cómo denotamos eso? La evaluación de determinados puntos en polinomios o funciones simplemente es hacer un reemplace. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo decir, no sé, evaluar
en x igual a 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Evalúo el polinomio en x igual a 2, dice. Entonces, en vez de x, reemplazo el 2. Evalúo f en 2. ¿Qué quiere decir? En vez de x, estoy reemplazando el 2. Es decir, donde vea x en la ecuación, en esta suma, voy a reemplazar 2. Donde vea x, voy a reemplazar 2. Es decir, aquí voy a tener 18 por 2 elevado a la quinta más 2 multiplicado por 2 elevado al cubo más 2 más 20. ¿Ve? Entonces, evaluar diferentes puntos que nos dan en una función o en un polinomio, simplemente reemplazar ese valor que me da en vez de la variable. Eso es evaluar puntos en determinadas ecuaciones, en determinadas funciones. Y aquí voy a obtener, obviamente, un número ya. ¿Ve? Evaluando cualquier valor, ya voy a obtener números. Ya no va a haber en términos de variable. ¿Ve? Entonces, aquí, desarrollando, vamos a obtener un número. También podemos evaluar otro punto. No sé, puntos negativos, qué sé yo. Por ejemplo, aquí vamos a hacer que es más cortito. Podemos evaluar x igual a menos 1. Entonces digo, si x es igual a menos 1, ¿cuánto valdrá p de menos 1? Entonces reemplazo. P de menos 1, ¿qué es? No es más que reemplazar en vez de x menos 1 en la ecuación que me da. Entonces, aquí, ¿cuánto tendría? 3 multiplicado por menos 1 elevado al cubo, más menos 1 elevado al cuadrado, más 2. Entonces, como aquí son números más chiquititos, podemos tal vez resolverlo. Aquí tenemos menos 1 al cubo, que sería menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. Menos 3, aquí tenemos 1 positivo, más 2, que sería 3. 3 menos 3, 0. ¿Lo ven? Tenemos 0. Entonces, vemos que P evaluado en menos 1 me da 0. Y más adelante vamos a ver que si nosotros tenemos un valor que nos dan y reemplazamos en el polinomio y este nos da 0, es una raíz del polinomio. ¿Ya? Cuando nosotros reemplazamos un número en una ecuación, en un polinomio, y no nos da 0, entonces no es raíz del polinomio. Por ejemplo, aquí claramente vemos que no nos va a dar 0. ¿No ve? Haciendo todas esas operaciones no nos va a dar 0, ni queriendo. Entonces, podemos deducir, 2 no es raíz de este polinomio. Eso podemos deducir. De esta parte, para este otro ejemplo, ¿qué podemos deducir? Que este menos 1 había sido raíz de este polinomio. Y vamos a ver más adelante. Una raíz es donde, evaluando en ese punto, se hace 0 el polinomio. Entonces, hecha esta introducción, vamos a ver cómo hallar lo que son las raíces de polinomios, que va a ser nuestra finalidad, ¿ya? Hallar raíces de polinomios. Entonces va a haber diferentes cosas que nos van a ayudar a ver esta parte. Inge, ¿Sí? haciendo los cálculos, a mí me da menos 2. ¿En cuál? ¿Aquí? Sí. Ya, a ver, aquí tenemos 3 multiplicado por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Entonces podemos... Menos 1. Aquí, esta partecita. Aquí vamos a tener 3 multiplicado por ¿quién? Menos 1 al cubo, ¿vale? Menos 1. Menos 1. Más, dice. Menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1. 1. Más, y aquí tenemos 2. ¿Lo ven? 3 por menos 1, ¿cuánto es? Menos 3. Ah, sí, sí. Menos Perdón. 3, y aquí más 1, más 2. ¿Lo ven? Y sale 0.
pero está bien, así un poquito desarrollamos más también, ¿no ve? Está bien. Y a mí me gusta cuando ustedes participan y juntos nos damos cuenta tal vez de algún error que estamos cometiendo. Ya está, me gusta mucho cuando participan, chicos. Bien, entonces tenemos esos casos, ¿no ve? Entonces, la finalidad de ahora, cuando nosotros vemos polinomios, en este caso, para esta parte, es hallar sus raíces. Es decir, hallar números donde si yo reemplazo en la ecuación del polinomio, voy a obtener 0. Bien, entonces, para ello tenemos algunas consideraciones que nos van a servir también. Por ejemplo, tenemos la parte de lo que nos dice teorema del factor y del residuo. Entonces nos da, ¿no? Sea el polinomio f de x igual a, de manera general. ¿Ve? Entonces nos da un polinomio de manera general. Y nos da un binomio también de manera general. Bx más c. Entonces dice que se cumplen las siguientes cosas. Dice que bx más c es factor del polinomio, es decir, ese binomio que nos da va a ser un factor del polinomio. Si nosotros evaluamos el polinomio en el punto menos c sobre b, nos da 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos la evaluación del binomio que nos ha dado b más c, bx más c, y evaluamos el polinomio en el punto menos c sobre b y nos da 0, dice que este factor, este bx más c, este término bx más c es un factor del polinomio. Es decir, cuando nosotros estemos queriendo factorizar el polinomio, vamos a tener entre uno de sus factores este. Quiere decir que f de x vamos a poder anotarlo como, no sé, tal vez aquí un polinomio grande, pero multiplicado por bx más c. ¿Ya? Entonces eso nos está diciendo para el primer caso. ¿Y qué dice? Hay otro caso también. Dice, sí, bueno, pues vamos a tener que bx más c, el binomio que nos da, no va a ser un factor del polinomio. Dice, si nosotros vamos a evaluar el punto menos c sobre b y nos va a salir un número diferente de 0. Y además nos dice que ese número diferente de 0 va a ser el residuo cuando nosotros estemos dividiendo f de x con bx más c. ¿Ya? Entonces, esto es de manera general, ¿no ve? Pero ahorita lo vamos a ver con un ejemplito. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice demostrar que este binomio, este 3x menos 1, es factor del polinomio dado. Aquí ya nos está dando un ejemplo en concreto. Entonces, ¿qué tiene que cumplir para que este binomio sea un factor de este polinomio? Aquí está. Para que un binomio sea un factor de un polinomio, nosotros agarramos sus coeficientes. Agarramos el menos c sobre b y evaluamos ese puntito en el polinomio. En este caso, ¿qué valor vale c y qué valor vale b? En este caso, c vale menos 1 y b vale, este es b. Entonces, ¿cuánto vale menos c sobre b? ¿No ve? ¿Qué es lo que quiero hallar? Quiero evaluar el polinomio en el punto menos c sobre b. Menos c sobre b, en este caso, va a valer menos, ¿cuánto vale c? Menos 1. ¿Cuánto vale b? 3. Entonces, menos c sobre b vale 1/3. Entonces, nosotros vamos a evaluar f en 1/3 y vamos a verificar si se hace 0. Si f evaluado en 1/3 se hace 0, entonces este binomio va a ser un factor. Eso es lo que nos está, un factor del polinomio. Y eso es lo que nos está pidiendo verificar. Entonces ya tenemos menos c sobre b, que es 1/3,
Y aquí igual nomás está, ¿no ve? Aquí está menos 1/3. Aquí está hallando de otra manera, pero nosotros estamos utilizando esto, que finalmente es lo mismo. Finalmente, este menos c sobre b simplemente es despejar x de esta ecuación. Despejando x de esta ecuación, obtiene que esto, ¿no ven? Que es el mismo valor. Entonces, agarran el binomio, despejan y obtienen un valor. Evalúan ese valor en la función. Entonces, agarramos el 1/3 y evaluamos en la función. Aquí está la función, aquí está el polinomio. Entonces, calculamos f de 1/3. F de 1/3 o f evaluado en 1/3, ¿cuánto es? Es reemplazar 1/3 en vez de x en todas las partes que aparezca x en la ecuación. Es decir, f de 1/3 va a ser igual a que 3 por ¿quién? X al cubo, dice. Pero en vez de x le reemplazo 1/3. 1/3 al cubo. Más 2 por x cuadrado, dice. Pero en vez de x le reemplazo 1/3, que sería 1/3 cuadrado. Menos 19 por x. En vez de x, 1/3 más 6. Haciendo operaciones, haciendo afectar la potencia en este cociente, y haciendo las multiplicaciones respectivas, obtiene que f de 1/3 o f evaluado en 1/3 es 0. Entonces, ¿qué deduce? Deduce que el binomio que tenía 3x menos 1 sí es un factor del polinomio. ¿Ya? Entonces, podemos aquí determinar, digamos, qué factores va a tener nuestro polinomio. Y también cuando nosotros factoricemos un polinomio, esto nos permite verificar que realmente son factores del polinomio que tenemos factorizado. Entonces, esta parte nos sirve como para verificar cuando tenemos factorizaciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, obtén el residuo de dividir este polinomio entre este binomio. Entonces, que aquí ya estamos viendo un poquito de esta parte. ¿No ve? Cuando nos va a dar la evaluación nos da el binomio y evaluamos el puntito menos c sobre b y nos da un número diferente de 0, dice que ese número diferente de 0 es el residuo de dividir ese polinomio entre ese binomio. ¿No ve? Entonces, eso vamos a aplicar aquí. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Agarramos esta ecuación, despejamos x de esta ecuación, que nos va a dar este puntito que es menos c sobre b. A ver, como ya hemos dicho aquí. Entonces, agarramos esta ecuación, despejamos x y vamos a obtener el punto menos c sobre b. En este caso, vamos a obtener el 1/3. ¿A ver? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué nos dice? Nos da el binomio, bx más c. No va a ser un factor si la evaluación del polinomio en el punto menos c sobre b nos va a dar un número diferente de 0. Entonces, al aplicar el teorema del residuo se iguala con 0x menos 3. ¿No ve? Entonces, de aquí vamos a obtener lo que les he dicho, el menos c sobre b. Y el resultado del despeje se sustituye en el polinomio. Entonces, aquí, igualando esto a 0, tenemos x menos 3 igual a 0, nos da que x es igual a 3. Entonces, reemplazamos ese 3 en el polinomio que nos da. En este caso, esto es como si fuera f de x igual a este polinomio. Entonces, reemplazamos. En vez de x, voy a ponerle 3. Entonces, f en 3 o f en menos, o en 3 o f evaluado en 3 es igual a ¿qué? 4 multiplicado por ¿quién? 3 al cubo porque tenía x al cubo. Menos 11.
por x cuadrado, dice, en vez de x estoy reemplazando a 3, entonces 3 al cuadrado, menos 3, porque en vez de x estoy reemplazando a 3, más 14, y nos da 20, dice. Entonces, como dice aquí, ¿no ve? Ese número que nos ha dado que es diferente de 0 es el residuo del polinomio entre el binomio. Entonces, el residuo de dividir este polinomio por este binomio es 20. Es decir, en términos que nosotros ya conocemos, este 3 no es raíz del polinomio porque no va a ser 0 cuando reemplacemos ese valor en el polinomio. Aquí, ¿qué dice? Identificar cuál de las siguientes expresiones, es decir, cuál de los binomios que nos está dando son factores del polinomio tal, de este polinomio. Entonces, ¿qué hacemos? Para cada uno tenemos que verificar, ¿no? Entonces, para que sean factores, ya hemos visto que evaluando el punto menos c sobre b, tiene que darnos 0 al evaluar en esta función, en este polinomio. Entonces, para cada uno hacemos, ¿ve? Para esta parte, ¿qué punto vamos a evaluar? Vamos a agarrar esto, vamos a igualar a 0 y vamos a despejar x. Igualando 5x más 1 igual a 0, vamos a obtener x igual a menos 1/5. Para esta parte, igualando x menos 4 a 0, vamos a obtener x igual a 4. Para esta parte, x igual a menos 4. Entonces, para ver que este es un factor del polinomio, vamos a evaluar menos 1/5 en este polinomio. Para ver que x menos 4 es factor o no, vamos a evaluar x igual a 4 en este polinomio. Y lo propio para ver si x más 4 es factor de este polinomio, vamos a evaluar el puntito menos 4 en este polinomio. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos para la primera parte, ¿no ve? Evaluamos el polinomio en x igual a menos 1/5. Es decir, donde vea x voy a reemplazar menos 1/5. Entonces, f de menos 1/5 es igual a ¿qué? 10 multiplicado por menos 1/5 al cubo, más 57 por menos 1/5 al cuadrado, más 71 por menos 1/5 más 12. Entonces, haciendo operaciones, sumas, restas, potencias, sale un resultado de 0. ¿Qué indica eso? Que este binomio, este 5x más 1, sí había sido un factor del polinomio, porque al evaluar este puntito menos 1/5, me ha salido 0. Para el otro, x igual a 4. Evaluamos el puntito 4 en el polinomio. F de 4 no es más que 10 por 4 al cubo, más 57 por 4 al cuadrado, más 71 por 4, más 12. Eso dice que sale 1848, que es un número diferente de 0. Por tanto, ese binomio, es decir, el x menos 4, no es un factor del polinomio que nos ha dado. Por último, para verificar que x menos 4 es factor o no, evaluamos el valor menos 4 en la función, en el polinomio. Entonces, f menos 4 es igual a ¿qué? 10 por ¿quién? En vez de x reemplazo menos 4. Menos 4 al cubo más 57 por menos 4 al cuadrado más 71 por menos 4 más 12. Haciendo operaciones de potencia, sumas, restas, obtiene un valor de 0. Entonces, quiere decir que el binomio x más 4 sí había sido un factor del polinomio. Entonces, podemos verificar de ese modo si los binomios que obtenemos cuando estamos haciendo una factorización de nuestro polinomio son realmente factores del polinomio. Nos sirve esta parte más que todo para la verificación. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Dice, determinar el valor de k para que este polinomio que nos da en términos de x, pero con coeficiente que esté involucrado el k, sea divisible por x menos 3. Diré por x más 3.
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Para que nuestro polinomio sea divisible entre este número, entre este factor, entre este binomio, tiene que darnos que tiene que ser este un factor. Para que este polinomio sea divisible entre este binomio tiene que ser un factor. Entonces, ¿qué condiciones tendrá que cumplir este K para que este binomio, este X más 3, sea un factor? Entonces, verificamos, ¿no ve? Para que este binomio sea un factor, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que cumplir que si nosotros reemplazamos, primero, de aquí hallamos un valorcito, ¿no ve? Entonces, de aquí, X más 3 igual a 0 nos va a permitir hallar el valor X igual a 3. Este valor, reemplazando en la función, si nos da 0, este es un factor. ¿Lo ve? Entonces, nosotros vamos a ir a reemplazar en la función. Una vez que reemplacemos en la función, aquí tenemos en términos de K, obviamente nos va a salir una ecuación en términos de K y vamos a ver para qué valores de K, evaluando este menos 3 en esta función, se hará 0. Porque solamente en ese caso este X más 3 es factor. Y eso es lo que hace. ¿Lo ven? Para que f de x sea divisible por x más 3, se debe de cumplir que este x más 3 sea un factor. ¿Qué quiere decir? Que f evaluado en menos 3 nos dé 0. Entonces, eso buscamos. ¿Y quién es f evaluado en menos 3? ¿Quién es f evaluado en menos 3? Verificamos. F evaluado en menos 3 no es más que, en vez de x en la ecuación, voy a reemplazarle el menos 3. En este caso tenemos 3 por k multiplicado por x cubo, en este caso menos 3 cubo, más 4k más 5 por menos 3 elevado al cuadrado, menos 19 por menos 3, menos 12 igual a 0. Eso yo quiero saber qué valores va a tomar k para que todo esto me dé 0. Entonces, resolviendo aquí las potencias y sumas restas, considerando la variable k ya también, entonces tenemos aquí, vamos a tener para k términos lineales, ¿no? O sea, k va a estar elevado a la 1, no vamos a tener k cuadrado ni nada de eso. Haciendo operaciones de términos semejantes, tenemos que esta ecuación se resume en menos 45k más 90 igual a 0. De donde se obtiene que k vale 2. Es decir, si nosotros tomamos k igual a 2, vamos a tener el resultado de que evaluando el menos 3 en el polinomio nos va a dar 0. Entonces, ¿cuál había sido ese polinomio? El polinomio cuyo factor, que se encuentra entre sus factores x más 3 es el polinomio donde k vale 2. Es decir, el polinomio 3 por 2, 6, x cubo más, en vez de k2, 13x cuadrado menos 19x menos 2. Entonces, este es el polinomio que va a tener como factor a x menos 3. O este es el polinomio que va a ser divisible entre x más 3. Entonces, puede presentarse, ¿no? De ese modo, algunos problemitas. Determinar qué valor tiene que tomar en el polinomio tal variable para que ese polinomio tenga como divisor a ese binomio. ¿Ve? Entonces, se nos puede presentar ese tipo de casos. Inge, ¿Sí? ¿puedes volver a explicar sobre de cómo sacaste x menos creces? Que no entendí tan bien. Ya, aquí, ¿no ven? Esto. Entonces, nosotros queremos verificar que este polinomio sea divisible entre este. Es decir, que este sea un factor de este polinomio. Para que este sea un factor de este polinomio, nosotros tenemos que evaluar un puntito que va a salir de aquí en este polinomio. ¿Qué puntito es ese? Es el puntito de que me va a salir de resolver la ecuación x más 3 igual a 0. Aquí está, ¿no ve? X más 3 igual a 0. Despejando x de esta ecuación, tengo que
el más 3 se va a ir al otro lado con menos 3, ¿no ve? Entonces tengo x igual a menos 3. Entonces, en otras palabras, esto es, en términos generales, lo que teníamos, esto era bx más c, ¿no ve? Y de ahí que hallábamos el puntito menos c sobre b, que no es más que despejar de esta ecuación, bueno, esto igualamos a 0 y despejamos x, ¿no ve? Entonces tenemos esto igualamos a 0 y despejamos x y obtenemos ese valor. Entonces, si nos dan un binomio y queremos verificar si es factor del polinomio o si el polinomio es divisible entre ese binomio, ¿qué hacemos? Agarramos esa ecuación, igualamos a 0 y hallamos un valor. Ese valor reemplazamos en la función. Para que sea un factor ese binomio tiene que darnos 0. Entonces, en este caso, yo quiero que esta ecuación, toda esta, sea 0. De ahí hallamos los valores posibles que tiene que tener k para que esta ecuación valga 0. Entonces, aquí, ¿no ve? En esta parte. Agarramos el binomio, el cual queremos saber si el polinomio es divisible entre ese binomio o si el polinomio tiene como factor a ese binomio. Entonces, agarramos ese binomio, lo igualamos a 0, hallamos un valor. Reemplazamos ese valor en la función. Eso es. Bien. Entonces, aquí ya entramos un poquito más a detalle de lo que son las raíces de un polinomio, que ya lo hemos comentado, entonces ya es mucho más fácil esta parte. Dice, ¿qué es? Nos dan un polinomio. Dado el polinomio, en términos generales está. El número de raíces o ceros corresponde al grado de n del polinomio y son aquellos valores donde cumple la condición f de xn igual a 0. Estos pueden ser reales, complejos o ambos, de acuerdo a las características propias del polinomio. ¿Ya? Entonces, en resumen, aquí nos está diciendo que si nosotros tenemos un polinomio, dice que va a tener tantas raíces tenga el grado. Estas raíces que son valores donde la función se hace 0, donde el polinomio se hace 0. Es decir, son puntitos que si yo voy a evaluar la función o el polinomio en esos puntos, voy a obtener 0. Y esos dice que pueden ser reales, complejos o una combinación de los dos. Entonces, si nosotros tenemos un polinomio, vamos a tener, por ejemplo, aquí, digamos, si nosotros tenemos un polinomio, aquí lo f de x igual a, no sé, me voy a inventar 4x quinta más 3x cuadrado menos 20. Es un polinomio de grado 5, dice. Entonces, aquí nos está diciendo que este polinomio va a tener 5 raíces, es decir, va a tener 5 valores que si yo voy a evaluar el polinomio en esos valores, voy a obtener 0. Entonces, esos 5 valores no necesariamente todos son números reales, pueden ser también números complejos, dice. Entonces, de que va a tener 5 raíces, va a tener 5 raíces. No nos está diciendo aquí que toditas van a ser reales o toditas van a ser complejos, nada. Solo que sabemos que va a tener 5 raíces. ¿Y qué van a cumplir esas raíces? Esos valores, que al reemplazarlos en la función, en el polinomio, voy a obtener ceros. Es decir, reemplazo la raíz en el polinomio y obtengo 0. Esa es la definición que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí dice, verificar que los valores menos 2, 1 y 3 son raíces del polinomio dado. Entonces, ¿qué hacemos? Para que verifiquemos si son raíces, entonces reemplazamos cada uno de los valores en el polinomio. Y si nos da 0 al reemplazar, quiere decir que es una raíz. Y si no nos da 0, pues no es raíz, ¿no ve? Porque ya hemos visto que las raíces tienen que hacer que si nosotros reemplazamos en el polinomio se hacen 0. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el menos 2, evaluamos el menos 2 en el polinomio. Es decir, agarramos f, lo evaluamos en menos 2. ¿Qué quiere decir?
reemplazar menos 2 en todos los lugares donde aparezca x en la ecuación. Ahí está. Menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 al cuadrado, menos 5 por menos 2 más 6. Haciendo operaciones, sale 0. Es decir, que ese menos 2 sí había sido raíz de este polinomio, porque al reemplazar este valor en vez de x en el polinomio se ha obtenido 0. Lo propio para verificar si el 1 es o no raíz del polinomio. Agarramos el 1 y reemplazamos. Es decir, evaluamos f en 1. Entonces, f de 1 no es más que reemplazar 1 en vez de x en toda la ecuación. 1 cubo menos 2 por 1 cuadrado menos 5 por 1 más 6. Igual haciendo operaciones sale 0, es decir, que realmente el 1 había sido raíz de este polinomio. Lo propio para el 3. Evaluamos el 3 en el polinomio, es decir, calculamos f de 3. F de 3 no es más que 3 al cubo, menos 2 por 3 al cuadrado, menos 5 por 3, más 6. Haciendo operaciones también sale 0. Es decir, que el menos 2, el 1 y el 3 habían sido raíces de este polinomio. ¿Será que existe más raíces? ¿Será que hay algún otro número raíz de este polinomio? ¿O serán los únicos? Debe haber más. Debe haber más. Pero aquí nos está diciendo ya una cosa. Si nosotros nos vamos al grado del polinomio, ese grado del polinomio ya nos está diciendo el número de raíces que va a tener. En este caso nos dice, este polinomio tiene 3 raíces. De entrada ya sabemos que tiene 3 raíces. No sabemos si son complejas, reales, nada. Pero cuando hemos visto que el menos 2, el 1 y el 3 habían sido raíces y estos números son reales. Entonces, ya hemos determinado aquí sus 3 raíces. No hay más, porque el grado del polinomio me limita. El grado del polinomio me dice, no van a haber más de tantas raíces. En este caso, me está diciendo, no existe más de 3 raíces. Y aquí hemos, bueno, en este ejemplito justamente nos ha dado sus 3 raíces. Entonces, el número de grado del polinomio nos limita a cuántas raíces tiene el polinomio. Tiene el grado del polinomio. En este caso 3, y justamente hemos visto que esos 3 numeritos nos han dado ya las raíces. Inge, una pregunta. ¿Sí? Y si no nos dara las supuestas raíces, tendríamos que acudir al método Ruffini. Exacto, exacto. Ajá. Sí, y no nos va a dar ya tiempo de ver esa partecita, que lo vamos a dejar para la primera de la siguiente semana. Pero sí, aquí solamente nos está dando, ¿no? Verificar si son raíces. Y son raíces, son 3. Pero nuestro objetivo es determinar raíces. No es que nos den raíces y nosotros ver si son o no son. Nuestro objetivo es, si nos da un polinomio, calcular las raíces. Es decir, factorizar. Es decir, cuando tenemos polinomios de grado mayor a 2, recurrir a ciertas estrategias como técnicas, como la de división sintética o Ruffini, ¿no? Que ya lo habíamos visto igual. Bien, esa partecita lo vamos a dejar entonces para la siguiente. Pero aquí, a ver, ya, no, hasta ahí nomás vamos a dejar. Ya, entonces ya sabemos. El número de grado del polinomio nos limita a decir cuántas raíces tiene. Si tengo un polinomio de grado 20, tendré 20 raíces. Pero ahí solo sé que tiene 20 raíces. No sé si son complejas, reales, no sé nada. Ya dentro, cuando ya vamos a ir resolviendo, vamos a ver, vamos a poder determinar, va a haber también reglitas que nos van a decir, ahí puede haber tantas raíces reales, puede haber tantas raíces complejas, puede haber raíces negativas, tantas raíces, así. Va a haber cositas técnicas que nos va a permitir identificar los signos,
si la raíz va a ser compleja o va a ser real, todo eso, ¿ya? Pero hasta aquí ya sabemos. Límite del número de raíces es el exponente el mayor exponente del polinomio. Bien, chicos, entonces vamos a quedar aquí. Sé que tienen más clases también. Y el día viernes concluimos esa partecita de factorizar, de usar, ¿no?, los métodos de factorización también para esta parte, en particular el método de Ruffini o división sintética, para hallar raíces de polinomios en general. Bien, entonces quedamos en eso, jóvenes y señoritas. Nos reencontramos el día viernes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.